Pues muy bien, muy buenas tardes. Empezamos esta masterclass de hoy que tiene por título el blockchain y la reingeniería de procesos en la gestión de documentos electrónicos. Soy Ariadna Morente, coordinadora de formación continua en la Escuela de Formación de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y vamos a empezar ahora sí, según lo previsto, y vamos a empezar con la inclusión de blockchain en la administración pública en Argentina. Y vamos a empezar con la presentación de Ramiro Joaquín Red. Él es gerente administrativo en Lubriservice Villa Adelina. Allí se encarga de la planificación y coordinación de nuevos procedimientos para optimizar los recursos de la empresa, de la digitalización completa del sistema de facturación y gestión administrativa y además de la evaluación del rendimiento del equipo, brindando además asesoramiento y orientación para garantizar la eficiencia operativa. Él es exalumno del diploma de especialización en gestión de documentos electrónicos que impartimos justo aquí en nuestra institución en su segunda edición y presentó un excelente trabajo titulado La inclusión del blockchain en la administración pública argentina, donde Ramiro realiza una aproximación a cómo abordar de forma real la posibilidad de mejora de los trámites de la administración pública de Argentina a través de tecnologías como el blockchain. Y ahora sí, Ramiro, muchísimas gracias. Cuando quieras. Hola, muchísimas gracias. Primero y principal por la invitación y a todos los oyentes. Bueno, gracias por la presentación también. Mi nombre es Ramiro Joaquín Re, soy de Buenos Aires, Argentina, tengo 32 años. Trabajé 7 años aproximadamente en lo que en su momento fue el Ministerio de Modernización de la República Argentina. Fui parte del enorme equipo responsable de la digitalización y modernización de la administración pública. Y ahí, con esa experiencia, quise conocer y obtener más herramientas y por eso me anoté en este posgrado de gestión de documentos electrónicos, que no solo me dio muchas más herramientas, sino que al haber compartido cursada con gente de todo el mundo, de Perú, de España, de Colombia, etcétera, me ayudó a ver también cómo se está trabajando este tema en distintas partes del mundo. Pero bueno, voy primero y principal a compartir pantalla para iniciar la presentación. Mi trabajo, que me pidieron que presentara hoy, es la inclusión de blockchain en la administración pública argentina. Básicamente es una idea palpable y real de cómo incluir esta tecnología en lo que es hoy la administración pública argentina. Pero para iniciar de esto, para saber qué es lo que se quiere transformar, hay que saber de dónde se parte. Por eso voy a hacer una breve introducción de lo que es un análisis de la administración pública argentina hasta el día. Esto es más que nada antes del 2016. En el 2016 se inició un proceso de transformación muy grande, que ahora más adelante se los voy a detallar, pero eh, varios de estos puntos perduran hasta el día de hoy. Así que son problemas que también son actuales. Primero y principal, un estado completamente gigantesco y superpoblado, con posiciones obsoletas que chocan entre sí. Para que se dé una idea, hay provincias de la República Argentina donde el 60 o 70% de la población trabaja en el sector público, o sea, una auténtica locura. Obviamente, los gobernadores de esas provincias duran 40, 50 años porque siempre los votan a ellos. Esto genera un descontrol y un caos absoluto a la hora de resolver demandas sociales que son totalmente cambiantes a medida que pasan los años. Pero bueno, primer punto, una desorganización total. Después, cuadros políticos en áreas ajenas a su conocimiento. Cada vez que asume un nuevo gobierno, viene y crea sus propios ministerios, sus propios organismos. Hay un gobierno que viene y declara 23 ministerios, después viene otro y son 10 ministerios. Y una vez que se inicia eso, también empieza uno de los deportes favoritos de la clase política argentina, que es el reparto de cargos. Así hemos tenido un rabino como ministro de Medio Ambiente, que él mismo salió a declarar en televisión pública
que no estaba al tanto del tema de ambiente, pero que iba a hacer lo que podía. Esto literal. También hemos tenido como canciller a gente que, por ejemplo, tiene cero carrera diplomática y que no sabe hablar inglés. Esto trae problemas estructurales muy grandes porque no se permite crear políticas de Estado y políticas públicas en estas áreas correspondientes. Genera una falta de previsibilidad porque es imposible pensar a largo plazo con los tiempos de gobierno, que son cortos y cuando viene uno elimina todo lo que hizo el anterior. Siendo más que nada a lo real, a lo palpable y a lo que vivía el ciudadano de a pie, los expedientes eran 100% en papel, con todos los problemas que esto implica, costos, medio ambiente, etcétera. Había una incomunicación total entre ministerios y organismos estatales, cada uno era independiente, cada uno tenía su plataforma web, su software de gestión, si es que había algún software de gestión. Entonces, el ciudadano tenía que estar solicitándole a cada ministerio los documentos pertinentes cuando el Estado es el que te provee de esos documentos, pero el mismo ciudadano tenía que estar yendo a cada ministerio o organismo a pedir los documentos que quería buscar. Una burocracia excesiva con muchísimos pasos. Tal es así que se ha creado un nuevo trabajo que es el de gestor. Vos le tenías que pagar a un gestor para que te haga un trámite de lo confusos que eran, y eso genera una cantidad de trámites contable, complejos y cambiantes. Pero ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias que traía este estado de situación de la administración pública argentina? Trámites 100% presenciales, como los expedientes son 100% en papel. Los trámites pasan a ser presenciales porque la persona se tiene que acercar a alguna delegación a presentar la documentación o a validar la identidad, persona o empresa. Una falta de almacenamiento. Imagínense, bueno, la imagen habla por sí sola. Imagínense pilas y pilas de expedientes eh, en distintos depósitos con la humedad, con las ratas, con las inundaciones, la cantidad de documentación que se perdió, documentación, expedientes enteros que se han perdido, una infinidad de requisitos, básicamente los que le decía recién, eh, cómo se crearon tantos requisitos, tantos pasos, que ya la gente quedó completamente perdida en cuanto a la documentación que hay que presentar. Una falta de celeridad en la resolución, uno de los puntos principales a resolver. Hay trámites que me pueden creer o no, que tardan 3 años en ser aprobados, 3 años. Por ejemplo, una empresa que necesita manejar residuos delicados, puede llegar a tardar 3 años el expediente para que se lo aprueben. Esto genera una falta de inversión porque ninguna empresa va a venir a la Argentina a invertir si tiene unas trabas burocráticas enormes. Y también negligencia en el manejo de la documentación. Esto sucedió, les muestro el video porque es lo más real, en un registro automotor donde se acumula papel y suelen suceder estas cosas. Esto más que nada para que se puedan observar los líos que se pueden generar con esta clase de administración. Pero bueno, a partir de 2016, yo les mencionaba anteriormente que hubo un cambio, hubo un nuevo gobierno que apuntó a mejorar estas estadísticas, que eran realmente prehistóricas casi. Entonces se utilizó una metodología de implementación basada en la despapelización. Se incorporó un sistema de gestión llamado GDE, que es Gestión de Documentos Electrónicos, transversal a todos los organismos del Estado. Esto generó una tramitación 100% digital, es decir, se transformaron los expedientes en expedientes electrónicos, y esto también mejoró muchísimo la transparencia, otro de los focos a resolver en la República Argentina, achicar el margen de corrupción. Esto generó que cada expediente, cada movimiento quede en un historial. Si se saca un documento, si se pone un documento o se mueve un documento, queda todo en un historial. Entonces, esto también mejoró mucho la transparencia. Hubo una reclasificación de documentación, todos los formularios que eran de forma manual, que tenía que llenar siempre el ciudadano, se trasladaron a formato digital. Esto
dio la oportunidad para explotar datos, algo que el Estado debe hacer sí o sí, la explotación de datos para tener información acerca de información acerca de los trámites que el Estado maneja. Esto permite hacer políticas públicas, permite poner el foco en determinada área, etcétera, etcétera. Una simplificación registral. Al ser un software de gestión que es transversal al gobierno, estaban obligados a compartir información, se empezó a eliminar esa opción de usar al ciudadano para que vaya a buscar toda la documentación, sino que el Estado, al ser el Estado, tiene esa información y se la tiene que compartir. Y hubo una reingeniería de procesos y jurídica, eliminar los trámites con exigencias irrelevantes, redundantes o innecesarias, o en el mejor de los casos, eliminar la totalidad completa del trámite. Esto obviamente generó mucha resistencia, el cambio siempre genera resistencia desde el propio ciudadano y desde la misma administración pública. Pero hubo una determinación política de hacerlo y se lograron muchos pasos, muchos objetivos, que acá los pongo resumidos, pero fueron muchísimos los beneficios que se lograron en solo 3 años, del 2016 al 2019. Hubo una digitalización total de expedientes, hubo interoperabilidad entre los organismos. Después está el otro software que se creó, que es TAD, que es Trámites a Distancia. Esto da la oportunidad al ciudadano de hacer un trámite de forma online desde cualquier lugar del país, a la hora que sea, presentando obviamente la documentación pertinente. Estos expedientes electrónicos caían directamente al buzón del ministerio u organismo correspondiente, o sea, un avance increíble. Y al digitalizar todo, hubo una disminución en los tiempos de resolución muy grande. Entonces, para ponernos en contexto, al 2019 el país tenía las bases para también incluir tecnologías emergentes. ¿Cuáles son las tecnologías emergentes? Son aquellas tecnologías que al día de hoy, por ahí, no se les sacó el potencial que realmente tienen, pero que de acá a 5, 10, 15 años van a generar un cambio revolucionario y sustancial. El mejor ejemplo es inteligencia artificial. Inteligencia artificial, hoy en día estamos todos con ChatGPT o creando imágenes o videos, pero se dice que en 5 o 10 años inteligencia artificial va a poder detectar enfermedades a ese nivel. Otra de las tecnologías emergentes que a mí me llamó la atención y fue el punto inicial para hacer este trabajo, este tema, es blockchain. ¿Qué es blockchain y cómo funciona? Por ahí han escuchado blockchain por lo que son las criptomonedas. Las criptomonedas tienen esta tecnología. Básicamente, para hacerlo lo más claro posible, blockchain es una cadena de bloques distribuida en varios nodos de una red. Yo intenté buscar la imagen que describa lo mejor posible cómo funciona esta cadena, y creo que esta es la imagen más representativa, porque cada bloque tiene un lugar específico e inamovible y cada bloque contiene información del bloque anterior. Entonces, al crear un nuevo registro, se crea un nuevo bloque que se enlaza en la cadena. Toda la información es encriptada. Entonces, básicamente, es un registro en línea incorruptible. Al día de hoy digo incorruptible porque en 10, 15 años no sabré si será tan incorruptible, pero al día de hoy es incorruptible porque si alguien quiere hackear esta información debe hackear absolutamente toda la cadena, algo muy complicado, ya que basta con que un nodo esté activo para que la información esté disponible. ¿Cuáles son los beneficios de blockchain? Económico, eficiente y seguro. Económico, lo que corresponde a gastos de Estado, obviamente. Pero bueno, para ponerlo más en el llano, ¿cómo se puede aplicar esta tecnología en la vida cotidiana? Y acá es donde quiero hacer foco. Básicamente, y una muy importante, es para validar la identidad de una persona. Uno puede tener una aplicación en la cual esté certificada tu identidad. Después, para validar documentos oficiales como título de propiedad, licencia de conducir, documento nacional de identidad, situación impositiva, documentos académicos.
Esto si se tiene todo en una aplicación, obviamente una aplicación que esté conectada con blockchain, se pueden hasta crear evidencias de verificación. ¿A qué me refiero con evidencias de verificación? Lo voy a poner en un ejemplo muy mundano. Un hombre de seguridad de un bar, boliche, como le decimos en Argentina, o disco, le quiere solicitar a una persona la fecha de nacimiento para ver si puede ingresar al establecimiento. La persona puede crear una evidencia con el dato de que solo es mayor de 18 años, solo con ese dato, que está obviamente certificada y validada, y evita mostrar su foto, su fecha de nacimiento, su nombre, su domicilio, etcétera, etcétera. Esto se podría hacer. Entonces, le permite a los bancos, comercios, hospitales tener un mecanismo preciso y veloz para verificar información personal. Y no solo para eso, sino para realizar transacciones rápidas, transparentes y seguras. Pero bueno, obviamente todo esto en palabras es muy lindo y puede sonar espectacular, pero a la hora de llevarlo a cabo, ahí chocamos con una realidad social, política y económica muy distinta. Por eso yo ideé un plan de aplicación con 4 premisas fundamentales que se deben respetar, porque si no se respeta alguna de estas 4 premisas, el proyecto puede tender a perder el impacto sustancial que quiere lograr o tardar más de lo que debería tardar o, en el peor de los casos, quedar en la mitad del camino, lo cual sería algo bastante grave y triste. El primer punto y más importante y más complicado sería un gran acuerdo político. Em, la Argentina lamentablemente no estamos acostumbrados a hacer políticas de Estado, son todas políticas de gobierno que chocan con los márgenes que te da los 4 años de gestión. Un gran acuerdo político involucra un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas de derecha e izquierda para, al fin y al cabo, lograr una mejora sustancial en la vida de la gente, que es lo que se debería lograr con esta clase de herramientas. Puede haber muchísima resistencia. Blockchain se puede utilizar para licitaciones públicas, una de las fuentes más grandes de corrupción. Eh, Así que puede haber bastante resistencia de la clase política. Por eso yo creo que es clave el apoyo que le puede dar el grupo político gobernante en ese momento y el empuje que se le puede dar para al fin y al cabo lograr que se arme una política pública y que en 5 años cambie el color político y pueda seguir este proceso, porque al fin y al cabo es todo y 100% para la gente de a pie. Reformas legales, esto también es clave. Grandes cambios de paradigma involucran grandes cambios en la normativa del país. Todo proceso de modernización debe ir acompañado por el sustento legal correspondiente, perdón. Por ejemplo, se debería modificar el Código Civil de la República Argentina, el cual declara a los escribanos como los únicos garantes de la validez de un documento público, algo 100% medieval, pero esto perdura hasta el día de hoy, y eso también te empuja a chocar con ese grupo, que es un grupo muy importante en la Argentina. Vamos al tercer punto, una inversión en infraestructura. Si se quiere lograr un cambio semejante, eh, se debe tener una red acorde a semejante cambio. Una de las cosas que denudó la pandemia es la desigualdad en el acceso a Internet. Argentina tiene muchas zonas rurales y muchas zonas de poco acceso a la red. Esto es algo que se debe atacar. Yo considero que hoy el acceso a Internet debe ser casi un derecho humano, entonces es algo que se debe invertir para que haya buena conectividad de norte a sur y de este a oeste. Además, no hay que obviar que la Argentina hoy tiene un 40-50% de pobreza. Si bien hay estudios que
declaran que el 88% aproximadamente tiene smartphones. Eso no deja de lado que hay que hacer una inversión también en lo que es una educación tecnológica, si se quiere llegar a tener un impacto sustancial. Y el cuarto punto es la utilización de Mi Argentina. ¿Qué es Mi Argentina? Mi Argentina es una aplicación que se creó hace varios años, básicamente con el objetivo de crear un perfil digital del ciudadano. Eh, tuvo muchas descargas y se hizo muy conocida en la pandemia porque a través de esta aplicación se debían solicitar turnos de vacunación eh, y generar los certificados para circular. Entonces, mi idea es aprovechar el nivel de conocimiento que tiene esta aplicación, reinventarla y que sea la plataforma multiservicios que pueda generar estos certificados digitales, de así aprovechar para incluir registros de propiedad de inmueble o automotor, documentación personal como certificado de nacimiento, situación impositiva, eh, documentación académica, todo tenerlo en esa aplicación. Ese sería como lo ideal. Em, pero bueno, obviamente, superado este plan de aplicación, también debe haber una metodología de implementación. Yo elegí una metodología de implementación que es waterfall o cascada, como se le dice, es con varios objetivos y hasta que no se supere ese objetivo no se avanza al siguiente. eh, con inicio, planificación, ejecución y salida a producción. No sé cómo estoy de tiempo, así que voy a acelerar un poquitito porque por ahí me estoy pasando. Eh, el inicio básicamente es el impulso político que les contaba anteriormente, con una coordinación con los organismos. Obviamente todos los organismos deben estar predispuestos a ceder la información de los ciudadanos, además de coordinar con, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, el proyecto de inversión que les mencionaba anteriormente, y dar un cronograma tentativo para ver cuánto podría llegar a demorar y un cálculo de costos estimado también para incluirlo en el presupuesto nacional. Después viene una planificación, la creación del área a cargo del proyecto, esto es muy importante, con gente idónea que permita que pueda trabajar a pesar del cambio de gobierno y del color político del partido gobernante. Eh, Impulsar la reforma normativa, como les mencionaba anteriormente. Todo cambio de paradigma debe estar acompañada por la normativa que lo avale. Impulsar el plan de inversión y un cronograma final y un plan de trabajo final. Después viene la parte de la ejecución, que va a ser la etapa más larga y complicada, porque viene toda la recompilación de los datos a migrar, el cambio de Mi Argentina para convertirla en esta plataforma multiservicios, una implementación y una etapa de testeo que también calculo que va a ser bastante larga, y una capacitación de los empleados públicos y también de los ciudadanos. Después vendría la salida a producción, que vendría acompañado de un anuncio a la ciudadanía. A mí se me ocurrió hacer una prueba piloto, porque el universo de documentos es tan grande que por ahí una salida a producción eh, con tantos documentos puede generar por ahí fallas. Entonces a mí se me ocurrió por ahí hacer una prueba piloto con los títulos de las carreras universitarias, porque se calcula que el 25% de la población argentina tiene un título universitario. Entonces, eso incluirlo en el sistema sería espectacular para esta gente que realmente necesita el título digitalizado, y podría ser una prueba piloto muy buena, ya que sería mucho más fácil de rastrear cualquier tipo de error, ya que el universo de trámite de documentos es mucho más chico. Y ahí se analiza el impacto y el funcionamiento, y una vez que aseguro que funciona todo bien, atacar el otro universo de documentos. Y después también se puede incluir al sector privado, como las obras sociales, etc. Y bueno, un soporte técnico constante a la ciudadanía es indispensable, que parte, bueno, de la creación del área a cargo del proyecto. Así que básicamente, no sé si me extendí mucho en el tiempo, el blockchain puede generar un impacto sustancial
y podría llegar a poner a la Argentina, por más difícil que suene, como un ejemplo hacia el mundo en lo que es el manejo de documentos y la gestión de documentos electrónicos. Pero bueno, la clase dirigente debe pensar de una vez por todas en las próximas generaciones y no solo en las próximas elecciones, para que de una vez por todas el Estado pueda estar al servicio del ciudadano y no viceversa. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Ramiro. Agradecemos también las aportaciones en el chat de Antonio, Marcelo y Rafael, que recuperamos, por supuesto, para trasladarlas pues, a Ramiro después. ¿De acuerdo? Y seguimos con esta presentación. Dejaremos las preguntas, si os parece, para el final. Las podéis también realizar en el chat para que luego las recuperemos. ¿De acuerdo? Y empezamos pues también a presentar, y antes de presentar, perdonad, a nuestro conferenciante Marcos Mari Lozano, que vendrá enseguida, empezaremos presentando también el curso en el que se suscriben, en el que se marcan estos trabajos finales que estamos presentando hoy, que son tan interesantes. ¿De acuerdo? Y que estoy convencida que también es de vuestro interés. Y este es el diploma de especialización online en gestión de documentos electrónicos. Y al final, ¿por qué estudiar estas especializaciones? Porque nuestra institución cuenta con más de 20 años de trayectoria impartiendo docencia en el ámbito de la archivística y la gestión documental. Estas son formaciones 100% online, con especializaciones vinculadas a la gestión de los documentos electrónicos. Hoy os presentamos 4 cursos de especialización universitaria y una diplomatura de especialización universitaria. ¿Y cuáles son las informaciones del programa en general? Pues, como hemos dicho, de modalidad 100% online, con docencia síncrona. Esos son clases en directo con el profesorado según un horario y fecha establecida. Al ser online, no tenéis la obligación de asistir en clase, sino que dispondréis de todas las grabaciones en la plataforma virtual. Las fechas de inicio son el 21 de octubre, por lo tanto ya veis que pronto empezamos, hasta el 30 de marzo del 2026. El horario de la docencia síncrona, como os decía, son los lunes y miércoles de 6 a 8 en horario español peninsular. Tiene un total de 30 créditos o 750 horas y el idioma es 100% en español. El precio es de 2.950 euros, pero disponéis de múltiples descuentos especiales para colectivos y también bonificaciones. Hacer estas formaciones también os da acceso a la bolsa de trabajo para alumnos y exalumnos. Al final, ¿por qué deberíais estudiar estas especializaciones vinculadas a los documentos electrónicos? Pues lo hemos visto. Los documentos son un elemento imprescindible en la gestión de las organizaciones. En los últimos años, la introducción de las tecnologías informáticas han planteado nuevos retos, puesto que ha entrado en escena el documento electrónico. Estas formaciones permiten obtener especializaciones en estudios de archivística y gestión de documentos que dan respuesta a los retos derivados del desarrollo de la sociedad, del conocimiento y de la administración electrónica. Y entre sus objetivos, pues capacitar a los y a las profesionales de la archivística para la gestión, el tratamiento y la preservación de los documentos electrónicos, también incorporar los últimos avances en los ámbitos de la gestión de los documentos electrónicos, las tecnologías de acceso, uso y reutilización de la información digital, políticas de transparencia, accesibilidad y administración electrónica. También aportaros las herramientas necesarias para dar respuesta a las demandas de la sociedad del conocimiento y de la administración electrónica en organizaciones públicas y privadas, también teniendo en cuenta los diversos aspectos que han de permitir una correcta gestión de los documentos, tanto normativos y legales como tecnológicos, y sobre todo los aspectos relacionados a la gestión y al tratamiento. ¿Y a quién va dirigido? Pues lo hemos dicho, a profesionales de la archivística y de la gestión documental, tanto de administraciones públicas como de empresas privadas, pero también a técnicos y técnicas de organización y proceso, de calidad, a informáticos e informáticas, también administradores, administradoras de sistemas, juristas, letrados y personal administrativo. Hemos dicho que la metodología era 100% online, por lo tanto en un entorno virtual con una plataforma Moodle. Eso permite un proceso formativo a distancia con una gran flexibilidad en el estudio. Dispondréis de una plataforma accesible a través de Internet con cualquier navegador estándar y operativa las 24 horas, los 7 días de la semana.
Además, se guía y se orienta al estudiante durante todo el curso, proporcionándoos apoyo y comunicación constante. Se os facilita contenido teórico del curso junto con recursos adicionales como pueden ser foros, chat y clases virtuales. Todo ello para facilitar un mejor aprendizaje. ¿Y cuál es el plan de estudios del diploma? Pues se compone de los siguientes cursos: el curso de diseño de sistemas de gestión de documentos electrónicos, el de procesos y herramientas de gestión de documentos electrónicos, en el que se suscribe la participación que veremos justo después con Marcos Mari, modelos tecnológicos de sistemas de gestión documental, explotación de datos e información, justo acabamos de ver un trabajo de Ramiro, y el trabajo final de estudios. Podéis cursar en itinerario todos estos cursos para complementar el título del diploma de especialización en gestión de documentos electrónicos, pero también podéis cursarlos de forma independiente. Por tanto, podéis cursar los cursos que veis a continuación: diseño de sistemas de gestión de documentos electrónicos, con un total de 5 créditos en las fechas que estáis viendo en pantalla. También podéis cursar procesos y herramientas de 9 créditos, también en las fechas que veis a continuación, o los cursos de modelos tecnológicos de sistemas de gestión documental con 6 créditos, o explotación de datos y de la información con 5 créditos. Como os decía, tenéis la posibilidad de cursarlos de forma independiente o los podéis cursar junto a un trabajo final de estudios, como los que estamos viendo ahora en directo, que os permitiría obtener el diploma. El trabajo final de estudios, que tiene 5 créditos, va de septiembre del 2025 hasta el 30 de marzo del 2026. Se impartirá una sesión informativa de metodología científica aplicada a los trabajos finales que impartirá mi compañera, la profesora María Aguilera. Se os asignará una persona tutora y es de obligatoria superación para conseguir la titulación de la diplomatura. ¿Y cuáles son las salidas profesionales de esta titulación? Pues estos cursos os capacitan a los y a las profesionales de la archivística y de la gestión documental para trabajar en la administración pública, como impulsoras de la administración electrónica, pero también estatales, autonómicas, diputaciones, consejos comarcales, ayuntamientos, en organizaciones y entidades privadas, ya sean universidades, asociaciones, colegios profesionales, centros docentes, instituciones eclesiásticas y un largo etcétera. También, como veis, en empresas como entidades financieras, aseguradoras, asesorías jurídicas y fiscales, consultorías muy importantes, inmobiliaria, empresas del sector químico, farmacéutico y clínico. También en empresas de tecnologías de la información o medios de comunicación y empresas que ofrecen servicios documentales y archivísticos. ¿Cuáles son los requisitos de acceso? Pues para los cursos de especialización no tenéis requisitos de acceso y se obtienen certificados de especialización universitaria. Para el diploma de especialización deberéis tener un título universitario o equiparable, y en este caso se obtiene una titulación, la titulación en diplomatura de especialización universitaria. También podéis acceder en esta modalidad acreditando experiencia laboral vinculada a 4 años. ¿Queréis matricularos en estas formaciones? Pues podéis contactar, en este caso, con maria.aguilera@uab.cat, mi compañera, que estoy segura que responderá a todas vuestras dudas, o también podéis hacerlo en coordinació.esaget@uab.cat. Y ahora sí, vamos a presentar la siguiente sesión que impartirá Marcos Mari Lozano, que también es exalumno. Y Marcos Mari Lozano hace más de 26 años que es técnico de archivo en el Ayuntamiento de Silla. Cuenta con muchas titulaciones vinculadas a la gestión de documentos electrónicos, al análisis y diseño de sistemas de gestión documental y en implantación y auditoría de sistemas de gestión documental. Ha sido exalumno de nuestra institución en diferentes cursos, como los cursos de implantación y el de auditoría de sistemas de gestión para documentos según ISO 30300-301, o el diploma de especialización que acabamos de presentaros justo ahora, el diploma de especialización en gestión de documentos electrónicos, también en su segunda edición, y presentó el excelente trabajo que veremos a continuación: la reingeniería de procesos, reinventando los procesos, una revisión necesaria para la transformación digital del Ayuntamiento de Silla, donde Marcos muestra de una manera práctica la necesidad de introducir la reingeniería de procesos y el rediseño de procedimientos para una adecuada tramitación electrónica. Muchísimas gracias, Marcos. Cuando quieras.
Muchas gracias, Ariadna, por la presentación. Voy a compartiros pantalla. ¿Veis la pantalla en este momento? Vemos exactamente toda tu pantalla, sí, Marcos. Vale, pues si os parece, comienzo con una pequeña introducción. Y es que... Discúlpanos, Marcos, vemos tu pantalla, tendríamos que ver la ventana para poder ver tu presentación. A ver. Mientras, aprovecho para comentar que recuperamos las preguntas que habéis hecho al chat para realizarlas al final de la sesión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, trasladamos las preguntas. Ahora sí, estupendo, Ahora sí. Marcos. Muy bien, pues os hago una pequeña introducción. Sobre todo, me voy a centrar en la parte que nos afecta a nosotros como administración local. Soy técnico de archivo en una población relativamente pequeña, no llegamos a 20.000 habitantes, y cuando vino la nueva normativa que implicaba una transformación digital, pues digamos que nos pilló prácticamente en pañales, porque la mayoría de tramitación, la mayoría de expedientes todavía estaban en soporte papel y digamos que ninguna de las áreas administrativas de los servicios del ayuntamiento estaba realmente preparado para un cambio tan grande, ¿no? Y sin embargo, esta transformación social que implicaba las nuevas tecnologías, pues nos obligaba como administración a evolucionar para dar un mejor servicio público. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de ocasiones esa tramitación electrónica que había que implementar pues no venía acompañada o no venía precedida por una revisión de lo que eran las prácticas administrativas que implicase simplificar el procedimiento o algo tan simple o tan sencillo como normalizar los documentos. En nuestro caso, además, agravado por el hecho de que somos una población que forma parte de una comunidad autónoma que es bilingüe. Y en este caso la documentación ha de estar en las dos lenguas. ¿Qué ocurría? Que la consecuencia es que se trasladaba al entorno electrónico todas las inercias que eran propias de las actuaciones administrativas del mundo papel, con todos los vicios adquiridos de una tramitación analógica, de una tramitación pues del siglo XX y del siglo XIX, como quien dice, ¿vale? ¿Qué nos encontramos como marco teórico? Pues que el reto para nosotros será conseguir una mayor eficiencia operativa en los procesos, que implicaba revisar nuestro modelo de trabajo y, lógicamente, esa revisión del modelo de trabajo nos llevaba a un rediseño de los procedimientos. El objetivo es mostrar esa reingeniería de procesos como necesaria, el rediseño de los procedimientos como un punto de partida fundamental para una correcta tramitación electrónica, con vistas a conseguir unos procedimientos más ágiles, más eficientes. La finalidad, obviamente, mejorar el servicio que prestamos a la ciudadanía cumpliendo con la legislación vigente. Para este trabajo, que estaba enfocado como un estudio de caso, yo busqué dos procedimientos concretos que
formaban parte de los procesos de concesión de ayudas directas. En este caso, ayudas al alumnado de infantil, primaria y secundaria para adquisición de material escolar y ayudas económicas para el transporte de estudiantes que cursan fuera del municipio de Silla. El paso inicial era constituir un grupo de trabajo. Se constituyó un equipo de trabajo en el ayuntamiento, un grupo de trabajo de administración electrónica que tenía un marcado carácter multidisciplinar que sobre todo estaba basado en una parte jurídica, una parte lingüística, porque como os he comentado, somos una comunidad bilingüe y tenía que participar el servicio de normalización lingüística, la gestión documental, del que yo soy el responsable, y también formaba parte del equipo de trabajo la vertiente tecnológica, el servicio de nuevas tecnologías del ayuntamiento. El objetivo de este equipo de trabajo era rediseñar los procesos y los procedimientos y además establecer una metodología homogénea para que todas las áreas y todos los servicios del ayuntamiento pudiesen centrarse para mejorar la eficiencia y la eficacia. Como os he comentado, el perfil jurídico, en este caso, lo integraban secretaria, vicesecretaria interventora, el perfil tecnológico, el responsable del servicio TIC, perfil de gestión documental, yo mismo como técnico del servicio, y en el perfil de lingüístico, el técnico del servicio de normalización lingüística. A estos perfiles también había que añadir a la persona responsable del servicio que tramitaba, porque era el que más conocimiento y experiencia en esa tramitación podía tener, concretamente responsable del área de educación. Una vez constituido el grupo de trabajo, nos planteamos revisar el valor y la eficacia de los procedimientos. ¿Por qué? Pues porque ante la necesidad del procedimiento nos cuestionábamos, y ese era motivo de reflexión, si obedecía a una demanda social, por qué se realiza, si se puede eliminar y qué consecuencias tiene si lo suprimimos. De ese estudio, de esa revisión del valor, quedó claro que no procedía eliminarlo, sino que se consideraba necesario porque eran procedimientos relacionados con objetivos de política social y cultural que estaban marcados como estratégicos por el propio ayuntamiento, declarados de interés general y que justificaban esa intervención administrativa. Era una estrategia política y debíamos seguir en esa línea. Aquí os marco los objetivos, ¿no? Era en ambos casos compensar desigualdades, en el primero para sufragar gastos de material educativo y en el segundo para garantizar igualdad de acceso a los estudios superiores en el tema de transporte para todos aquellos que cursan fuera de la localidad. Y también algo que nos obligó a la reflexión, no solamente para estos procedimientos, sino para cualquiera de los que hemos implementado en el ayuntamiento, es la pregunta de si debería eliminarse el procedimiento si los costes administrativos para el ayuntamiento de tramitarlos superan la aportación económica que se concede a las personas beneficiarias. Y aquí tengo que decir que no en estos casos, pero sí en algún otro que hemos implementado, pues ese debate ha generado ciertas controversias porque en algunos casos lo que es el balance de cargas administrativas pues obligaba a replanteárselo seriamente. El siguiente paso que dábamos era analizar el procedimiento tal como
lo veníamos desarrollando. Algo así como extraer la foto fija de cómo veníamos trabajando. En este caso, el primer paso era recoger los datos y la información documental. ¿Por qué? Porque entendíamos que el documento no solamente es evidencia de las actuaciones administrativas, sino que también es la comunicación de todos los actos administrativos. Y por tanto, teníamos que hacer un estudio de todos los documentos que se asociaban al procedimiento, incluidos los datos que se registraban en las aplicaciones de gestión. No únicamente el documento físico como tal, sino también los datos que estaban registrados tal como pudieran ser tablas dinámicas de Excel o aplicaciones propias de gestión administrativa. Otra fuente de información muy importante era la relación de quejas, sugerencias y reclamaciones que interponía la ciudadanía referida a los procedimientos. Y esto, que en un principio puede parecer desdeñable, puede parecer que no tiene gran trascendencia, os puedo asegurar que ha sido la fuente de información más importante para decidir estratégicamente cómo podíamos modificar y cómo podíamos variar la visión del trámite para no solo los responsables administrativos, sino también los responsables políticos. El siguiente paso, recoger el conocimiento de los gestores actuales del procedimiento, y para ello nos entrevistábamos con el responsable del servicio, porque obviamente gestión documental no conoce al detalle todos los procedimientos de todas las áreas administrativas, tampoco la parte de TIC. Los técnicos de informática tampoco son conocedores al detalle de los procedimientos, y de esta manera se presentaron dos modalidades. Primero, generamos un documento tipo con la descripción del procedimiento, que luego más adelante os enseñaré un modelo, en el que los responsables de cada procedimiento se responsabilizaban de definir en esa plantilla de documento la descripción paso a paso. Y después también les aportábamos un cuestionario predefinido con una tabla en que recopilábamos todas las variables de información, todos los datos que se pedían a la ciudadanía para iniciar los trámites. Una vez teníamos recopilada esa información, el siguiente paso era contrastar los datos con la gestión. Los contrastábamos con la gestión real. ¿Por qué? Porque ya nos íbamos directamente a analizar los expedientes que ya estaban tramitados, los datos de las aplicaciones que empleaban las diferentes unidades administrativas para gestionar cada procedimiento. Y aquí nos interesaba conocer y documentar el nivel de informatización que había, tanto de todas las aplicaciones de gestión que daban soporte a los trámites, como de aplicaciones externas con las que podíamos y debíamos interoperar, que nos permitieran el intercambio de datos. ¿Por qué? Pues porque no todas las unidades administrativas, no todos los servicios del ayuntamiento, no todas las áreas funcionan a la misma velocidad en cuanto a incorporación de las nuevas tecnologías y de la administración electrónica, en cuanto a la interoperabilidad administrativa con otras administraciones, y entonces nos interesaba tener una composición del lugar, una foto fija de en qué punto nos encontrábamos para cada uno de los trámites y de los procedimientos. Aquí en esta tabla os hago una pequeña aportación, las aplicaciones que utilizamos y las diferentes unidades por las que tiene que pasar
la documentación de los dos trámites con los que trabajamos, ¿no? Os podéis dar cuenta que hay algunos módulos en que hay departamento que no interviene y hay departamentos que sí. Del estudio de caso de estos dos procedimientos que os presento, en estos momentos corresponde a un nivel 4 de tramitación electrónica completa. Y podría parecer que está perfecto, porque si ya hemos conseguido una tramitación electrónica completa, pues nos podemos dar por satisfechos. Pero no todo es oro lo que reluce, ¿no? ¿Por qué? Porque adaptamos las solicitudes que había en soporte papel a un formato electrónico que fuera editable. Pero eso inicialmente se limitó solo a transcribir los contenidos, sin considerar la necesidad de rediseñar los formularios y adaptarlos para que fueran más accesibles y más comprensibles para la ciudadanía. Aquí sí que chocábamos con una dificultad añadida al tener que utilizar en la documentación las dos variantes de lengua. Porque ajustar los campos de datos en un formulario normalizado con dos lenguas distintas, pues llevaba aparejado un problema añadido. El siguiente paso era representar el procedimiento. Ya teníamos los datos, las variables de información. Era representar el procedimiento tal como se venía haciendo. Y eso se identificaba con una ficha descriptiva del procedimiento explicando cuál es el trámite que se ha de seguir, porque esa es la información que se ofrece a la ciudadanía desde nuestra sede electrónica. El siguiente era realizar una secuencia de la tramitación del procedimiento. El recorrido del trámite, desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelve. Y además, identificando todos los documentos que van a ser necesarios. No solamente documentos que debe aportar la ciudadanía, sino documentos que debemos generar nosotros desde nuestras propias unidades administrativas. Y finalmente, un flujograma, un diagrama de flujo en el que se pudiese visualizar lo que sería todo el itinerario de ese procedimiento. Ya al final de la ponencia os mostraré el modelo. Hablando de lo que eran los diagramas de flujos, los flujogramas, conviene incidir en que todos los procedimientos tienen diferentes itinerarios de tramitación, porque la casuística puede ser grande. Entonces, el objetivo era descomponerlos en circuitos administrativos más pequeños con los que pudiéramos controlar los trámites. Y la suma de todos esos circuitos administrativos parciales nos daría la visión global del procedimiento. En esos circuitos administrativos incluiríamos los conjuntos de documentos que son necesarios y así marcaríamos la secuencia encadenada de los documentos con sus referencias. Las referencias van a ser importantes porque van a constituir el metadato que identifique a cada documento, de manera que después podremos automatizar algunas fases del trámite. ¿Vale? Como los documentos contienen información, identificamos las variables informativas que necesitaremos para saber en cada momento qué datos tenemos que pedir, con qué documento los debemos pedir y en qué secuencia del trámite ha de aparecer esa información, esa demanda de datos. En este caso, de los dos que hemos trabajado, destacamos como circuitos parciales la aprobación de la convocatoria, la recepción de la solicitud y las aportaciones documentales que hace la ciudadanía, la subsanación de deficiencias con sus requerimientos, la liquidación de las ayudas, la justificación de las ayudas,
la revocación o anulación en el caso de que haya algún incumplimiento y el reintegro de la ayuda por incumplimiento imputable a la persona. Si os fijáis, hay aquí algunos circuitos parciales que van a ser comunes no solamente para estos dos trámites, sino también para algunos otros. Por ejemplo, en cualquier procedimiento que haga referencia a ayudas, pues va a haber seguro un circuito parcial de aprobación de convocatoria, uno de recepción de solicitud, otro de subsanación de deficiencias si las hubiere, otro de liquidación, de manera que podríamos tener un procedimiento troncal y del cual derivaran otros procedimientos parciales que podríamos al mismo tiempo acoplar tal cual en otros procedimientos muy diferentes que no necesariamente correspondieran, como en este caso, al área de educación, porque no todos los procedimientos de ayudas son del área de educación, sino también de otras áreas, como pudiera ser servicios sociales o otras más. Entonces, entraríamos ya, una vez con esa revisión de la foto fija, a la parte de análisis, mejora y simplificación. Para simplificar un procedimiento administrativo es fundamental tomar conciencia de todos esos factores que inciden en su complejidad, identificando qué es todo aquello que lo hace difícil, pesado y poco eficiente. Y aquí nos encontramos con que, una vez revisado los trámites y las tareas, hay un excesivo número de aportaciones documentales, solicitamos demasiada documentación a la ciudadanía y eso se traduce en más carga administrativa, que ralentiza el ritmo de trabajo y que además plantea nuevos problemas en la tramitación. En este caso, lo que hacemos es que calibramos el coste que supone para la ciudadanía esas cargas administrativas y tomamos como referencia la tabla de medición del coste directo de las cargas administrativas que facilita el propio Ministerio. Y nos damos cuenta de que por las propias bases de las ayudas, el cumplimiento de los requisitos marcábamos como que se debía acreditar, pero conviene que revisemos la forma de acreditarlo, simplificándolo en algunos casos mediante el uso de una declaración responsable o con el acceso directo a los datos mediante interoperabilidad administrativa, siempre y cuando la persona que lo solicita no muestre oposición a ello. En ambos casos nos encontramos con dos dificultades que condicionaban la tramitación. La estacionalidad del procedimiento, porque dependía del periodo de matrícula, y en esa fase de análisis nos planteábamos dos alternativas para debatir. Si manteníamos abierta la convocatoria de la ayuda durante todo el año lectivo o si escalonábamos la presentación de solicitudes según la adscripción al centro escolar. Pero aquí se planteaba una problemática que añadía una casuística más al procedimiento, y es si una familia tiene matriculados a los hijos en distintos centros, porque entonces no nos servía una única solicitud al marcar como que la opción de escalonar la presentación de solicitudes. ¿De acuerdo? En el caso de las ayudas económicas al transporte, la problemática era otra, una demanda mucho menor y sin tanto impacto en la tramitación por lo que se refiere a las cargas de trabajo. Pero volvíamos a tener un problema común al anterior, que no siempre se recogían todos los datos solicitados en los documentos, lo que nos obligaba a la Unidad Administrativa de Educación a requerimientos a los ciudadanos para que subsanaran las deficiencias, con la consiguiente ralentización del trámite. Marcos, ¿vamos llegando al tiempo? Sí. Aquí os marco las diferentes problemáticas. Por ejemplo, en este caso, pues solicitábamos datos de renta de unidad familiar y la propuesta de solución, una vez hecha el análisis y la mejora,
suprimir el criterio de baremación según la renta y se sustituía por el nivel educativo. También teníamos otra que era exigencia de matrícula en los centros educativos de la población y eso generaba un malestar en familias con hijos matriculados en centros educativos de fuera de la población, porque también entendían que tenían derecho a percibir esas ayudas. Y la propuesta de solución fue matriculados en cualquier centro docente mantenido con fondos públicos. Otro problema que había era la exigencia de la unidad familiar de antigüedad de 6 meses en el padrón. Y esto implicaba realizar comprobaciones individualizadas de la veracidad de los datos y no solamente comprobar que estaban, sino que además retrotraer a la fecha de la solicitud esos 6 meses. No bastaba con extraer el dato del listado del padrón municipal y eso también generaba una ralentización del trámite. Entonces, la propuesta fue eliminar esa exigencia de antigüedad y además que la exigencia de empadronamiento sea solamente para el alumno, no para toda la unidad familiar. Otra problemática era requerimientos en circunstancias excepcionales porque se solicitaba que adjuntasen documentos de manera obligatoria y la propuesta de solución era que se sustituyera por una declaración responsable y a posteriori, una vez ya el expediente generado, le requeriríamos la comprobación. La estacionalidad del procedimiento, que es lo que habíamos comentado anteriormente, la solución, romper esa estacionalidad admitiendo solicitudes con los datos a lo largo de todo el año. Una vez ya con toda esa problemática analizada, pasaríamos a lo que sería el diseño del nuevo procedimiento, con una redacción detallada del procedimiento simplificado en el que haríamos una secuencia de la tramitación reduciendo las actuaciones. Implementaríamos el modelo de gestión documental, elaborando nuevos modelos de documentos con una documentación normalizada en el que sí que ya estableciésemos unos modelos homogéneos, con contenidos estructurados, con una plantilla determinada, en el que introducimos el metadato necesario para poder automatizar. En este caso utilizamos el código que el procedimiento tiene en el Sistema de Información Administrativa SIA, que nos permite volcar esa información de los expedientes de una manera automatizada en el portal de transparencia, porque estamos sujetos a la obligación de publicidad activa, al ser ayudas públicas. Y finalmente pasaríamos a lo que es la modificación de la normativa, tanto de las ordenanzas como de las bases reguladoras, para reducir las aportaciones documentales de la ciudadanía y simplificar el procedimiento. Y ya finalmente, como conclusiones, pues decir que ambos procedimientos han seguido la misma normativa general, con unas actividades comunes a la hora de tramitarlos y que, por lo tanto, los podemos gestionar dentro de una misma clase o familia, agrupándolos. Y aunque tienen peculiaridades, identificamos los trámites comunes y establecimos un circuito documental troncal común con unos circuitos parciales para las peculiaridades de cada procedimiento. Y ya con una diagramación para hacer más sencilla la automatización. Aquí os he puesto como anexo la ficha del procedimiento que suministramos a cada una de las áreas, a cada una de las unidades administrativas, donde les marcamos las directrices, las pautas, con la información que después facilitaríamos en la sede electrónica a la ciudadanía. Aquí el cuestionario para revisar y simplificar los procedimientos, que los responsables de cada unidad pues nos deben contestar, porque nos van a servir para recopilar la información y después para la fase de análisis. Aquí os aporto lo que sería la medición de las cargas administrativas, tanto desde el canal presencial como desde el procedimiento telemático. Veis que alguna documentación está marcada en rojo porque es la que, una vez rediseñado el procedimiento,
eliminamos de la ecuación. En la parte derecha estaría la carga administrativa, lo que sería el importe económico que le costaría al ciudadano, extraído, como digo, de la tabla de medición del coste directo, y podéis observar cómo es una barbaridad. 105, 110 lo que sería el coste medio, y si es en telemático, pues sería de unos 35. Claro, visto así, la reducción es significativa. Y la experiencia nos dice, por aquello que hablábamos del debate, si debíamos mantenerlo o no debíamos mantener el trámite según las cargas administrativas, pues en estos dos casos, para la corporación, para el ayuntamiento, la carga administrativa que soportamos como administración es mayor que el importe que damos. Pero la estrategia política, en este caso, determina que son ayudas que se deben conceder porque es una política estratégica de la corporación municipal y se asume. Y ya con esto, pues, os muestro lo que sería la diagramación del procedimiento. En la parte superior, pues, el órgano, la unidad administrativa que inicia, y vamos a ver las diferentes unidades por las que pasa. Estos flujogramas, la verdad es que, aunque puede parecer complejos, pero ayuda muchísimo, sobre todo a los administrativos, a los empleados públicos que acaban de incorporarse a una unidad administrativa y que desconocen cómo es la operativa de los trámites, porque visualmente se pueden dar cuenta de una manera relativamente sencilla de dónde está en cada momento la documentación o la secuencia del itinerario del trámite. Y ya con esto, pues muchas gracias por la atención y por la oportunidad que me ha brindado, en este caso la universidad, de ofreceros la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Muy interesante. Ya tenemos algunas preguntas. Pues vamos a ir, si os parece, al turno de preguntas con Ramiro y Marcos, ya que los tenemos aquí. Agradecemos a ambos esta participación en esta masterclass tan interesante presentando sus trabajos. Y si os parece, empezamos con las preguntas. Esta pregunta es de Iván y le pregunta a Ramiro: lo ideal sería poder firmar dentro de la blockchain con los smart contracts. Ahorraríamos mucho presupuesto y la ciudadanía podría hacer transacciones de tú a tú sin necesidad de un tercero. Ganaríamos en libertad. Aquí preguntaba, supongo, en tu opinión, Ramiro, rápidamente. Sí, perdón. Tal cual. El universo de blockchain es enorme y se puede generar un cambio sustancial en la calidad de vida de la gente. Así que coincido con eso, coincido en que todo lo que apunta a mejorar el presupuesto y ahorrar presupuesto y a mejorar eficacia es siempre bienvenido, y más aún cuando ganás más libertad para vos como ciudadano poder saber todos los documentos y tu documentación personal, digamos. Gracias, Ramiro. Pues ahora vamos con una pregunta a Marcos. Berta estaba interesada en la lámina 38 y iba que sus preguntas iban encaminadas al tipo administrativo, costos, fechas, etcétera. Si podías explicar un poco la lámina 38, de la página 38, vaya. Vale, la de la ficha del procedimiento. Ahí vamos. Vale. ¿Qué quieres? ¿Que explique cómo decidimos elaborarla o...? Si Berta quiere detallar un poco. Berta, ¿quieres detallar? Puedes encender el micrófono también, Berta, si quieres.
Mientras Berta a lo mejor se conecta o nos dice algo, si Bueno, quieres contar la ficha, Marcos, adelante. Sí, la ficha es fundamentalmente recopilar la información que vamos a mostrar en nuestra sede electrónica cuando ofrecemos el procedimiento a la ciudadanía, porque no todos los ciudadanos pueden conocer la información necesaria que precisa el trámite concreto al que van a acceder, ¿no? En este caso, pues hay una denominación de lo que sería el procedimiento. Hay que definir brevemente qué es ese procedimiento, en qué consiste, quiénes van a ser los beneficiarios de ese procedimiento, en este caso, quienes lo pueden solicitar, la documentación que necesariamente se tiene que aportar y dónde está esa tramitación, si se puede hacer presencial, en la unidad o dependencia que se va a tramitar, porque uno de los problemas que tenemos nosotros como ayuntamiento es que no tenemos un único edificio centralizado donde estamos todas las unidades y todas las áreas y donde ofrecemos todos los servicios, sino que es un ayuntamiento que las unidades están dispersas y a lo mejor te encuentras un servicio que se ofrece en una parte del pueblo, en un extremo, y la otra se ofrece en el otro. Y si el ciudadano tiene que acudir presencialmente, pues por lo menos en esta ficha les marcamos el sitio exacto al que tienen que ir y evitar los traslados necesarios. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, ya me escuchan, discúlpenme. Hola, Berta. No podía activar mi micrófono. Un placer. ¿Quieres a lo mejor trasladar la pregunta esta última del chat que habías hecho? Sí, es correcto, muchas gracias. Estupendo. ¿Esta ficha Adelante, sería Berta. como el diagnóstico de la situación actual? ¿Es eso? No. Esta ficha es la información. Lo que pretendemos aquí es aportar, o les pedimos a las unidades responsables que nos den toda la información que quieren que mostremos en la sede electrónica cuando definimos el trámite, el procedimiento. Vaya, ok, ya Para que el entendí, ciudadano, perfecto. cuando entra en la sede electrónica solicitando o buscando información sobre el procedimiento de ayudas escolares, por ejemplo, pues que sepa, que tenga ahí toda la información del procedimiento, ¿vale? En el sentido de, pues, quién lo pide, quién lo puede pedir, la documentación que necesita aportar, dónde se tramita, el plazo que va a tener para resolver, la legislación que se aplica, las diferentes fases por las que va a pasar el procedimiento, de manera que pueda intuir los periodos o las etapas por las que va a pasar la tramitación que entrega. Muchas gracias. Perfecto, está bien entendido. Muchísimas gracias por la aclaración. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. Vamos con una pregunta para Ramiro. Ramiro, nos comenta Antonio, el blockchain por su propia naturaleza creo que solo sería aplicable a documentos públicos. Al estar almacenada la cadena de bloques en múltiples nodos, creo que ese es su potencial actual, la inalterabilidad que le confiere su almacenamiento altamente descentralizado. Y pregunta, ¿se podría aplicar a los documentos en los que aplique algún tipo de confidencialidad, protección de datos de carácter personal, confidencialidades mercantiles varias, etcétera, que supongo que son la mayoría, al menos en el sector privado? Bueno, primero principal, cuando yo mencionaba que se podían incluir documentos privados, sí es verdad que son más complicados y sí es verdad que blockchain apunta a poner los documentos públicos. Yo pensaba más, por ejemplo, como primera etapa, por ahí lo que serían
los documentos privados relacionados a obras sociales o seguros médicos o historial médico en distintas, ¿cómo decirlo?, en distintos hospitales privados. Después, es verdad que es más complicado lo que sería el ámbito privado, y más aún complicado con los que son los documentos confidenciales. Ya al día de hoy, en lo que fue el proceso de digitalización y modernización de la gestión de documentos electrónicos, con el sistema, el software que se tiene, mejor dicho, en la Argentina, que es GDE, siempre el tema de los documentos confidenciales fue un tema particular, porque había que estudiar cada uno, evaluar las propiedades de ese documento, evaluar la reglamentación y la normativa correspondiente a ese documento confidencial. Entonces siempre se lo atacó de forma independiente a cada documento. En este caso creo que se debería hacer lo mismo, pero por suerte los documentos confidenciales son un porcentaje mínimo del universo de documentos, entonces primero se podría empezar por todo lo grande y después atacar particularmente esos documentos, y habrá algunos documentos que se puedan y habrá otros documentos que no se puedan realizar de esta manera, pero habría que analizarlo uno por uno. Gracias, Ramiro. Albert, nos ha entrado una pregunta ahora en el chat a propósito de la conversación que tenía antes Mari, de la respuesta de Marcos Mari. Comentaba, entiendo que es la información que se puede consultar en el catálogo de trámites del ayuntamiento. Efectivamente. Gracias, Marcos. En cualquier caso, vamos ya con la última pregunta para Ramiro. Decía Cristian en el chat, a nivel estatal, que imagino que es el volumen de activos es enorme, ¿custodiáis estos activos digitales en la misma cadena o los tenéis custodiados en un sistema offline? Y en la cadena solo punteáis los hash de los documentos. Y sobre el tema económico, ¿tienes una valoración de costes aproximado? Me imagino que la inversión en hardware no debe ser pequeña. Os felicita por el proyecto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Sí, obviamente el Estado es la organización más grande de la Argentina y de los países en sí, por la cantidad de documentos e información que maneja. En cuanto a tu consulta en particular, habría que evaluarlo en la planificación, cuáles serían los pros y los contras de cada opción que mencionaste. Entiendo que podría ser cualquiera de las dos, siempre evaluando qué es lo mejor y también en lo que pese en el presupuesto, lo económico. Y en cuanto a costos aproximados, no hice un estimativo a grandes rasgos porque hay muchas variables a considerar, pero sí sé que en términos de gastos estatales no es algo caro. Sí, obviamente es mucho dinero, pero no es algo caro, más teniendo en cuenta los logros que se pueden generar con esta clase de tecnología incluida en la administración pública. Son unos avances enormes y realmente que sería un giro copernicano sin precedentes, así que es un gasto que amerita, además de ser bastante económico con respecto a otros gastos que se hacen en el Estado. Básicamente eso. Muchas gracias, Ramiro. Recojo múltiples felicitaciones en el chat a ambos por vuestros trabajos, también por las presentaciones. Me sumo a ellas, por supuesto. Contesto una última pregunta en el chat, esta vez sobre el programa, el diploma de especialización en gestión de documentos electrónicos. Nos preguntaban sobre fechas de impartición. Las recuerdo rápidamente, serán del 21 de octubre del 2024 hasta el 30 de marzo de 2026. Tiene un coste total de 2.950 euros, pero existen múltiples descuentos para colectivos y bonificaciones, así como pagos fraccionados. Por tanto, os animo a que contactéis con María Aguilera, os lo dejo en el chat, ¿de acuerdo? A la que le podéis dirigir cualquier duda o consulta que tengáis respecto a esta diplomatura. Y ya solo me queda cerrar sumándome, por supuesto, en el chat, agradeciendo a Marcos, agradeciendo a Ramiro su participación hoy en esta masterclass, también por sus fantásticos trabajos y agradeciendo a todo el mundo por estar aquí en esta masterclass. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Pues un saludo.
Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas Marcos. gracias a todos. Gracias, Ramiro. Un placer estar con vosotros. Igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.